Saludos, buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros televidentes por sintonizar una vez más el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir con todos ustedes esta nueva entrega y recordándoles que vivir es más que un simple existir. En la tarde de hoy tenemos a una interesante invitada que nos estará hablando acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Pero hay algo que no se nos puede quedar y es nuestro segmento Cosas de la Vida. A propósito de este segmento, hubo una historia que alguien contó, claro, una fábula, de un personaje que se ganaba la vida cruzando de un extremo a otro sobre una cuerda en las cataratas del Niágara. Recuerden siempre que los dominicanos solemos decir que del dicho al hecho existe gran trecho. ¿Por qué digo esto? Un joven que disfrutaba del gran espectáculo de este caballero que cada día cruzaba de un extremo a otro sobre una cuerda, era el que más se emocionaba de este gran acto, aplaudía, corría las voces, o mejor dicho, corría la voz para que otros se acercaran a ver este gran espectáculo. Este caballero cada día añadía un elemento a su acto. Un día decidió cruzar con una carretilla vacía de un lado a otro. Ahí el chico se emocionó más todavía viendo este gran espectáculo. Y el caballero que hacía este acto observaba a este personaje dentro de la multitud que era el que más sonreía, el que más aplaudía y el que más confiaba en él. Otro día, este caballero decidió llenar la carretilla de arena, imagínense ustedes, cruzar sobre una cuerda con una carretilla llena de arena. Y logró el acto. El joven dio un salto hacia arriba de alegría y aplaudiendo y fue y abrazó al caballero, lo felicitó de mil maneras. Y este caballero, viendo la fe, la creencia de este joven, le preguntó, ¿tú crees que yo puedo cruzar esta catarata sobre esta cuerda de un extremo a otro? El joven le dijo, claro, estás burlándote de mí, siempre te he visto hacer esto. Y el caballero volvió y le preguntó, ¿crees que puedo cruzar con una carretilla de un lado a otro sobre una cuerda las cataratas? El joven le dijo, ¿por qué me haces esta pregunta si son de los últimos elementos que le has agregado a tu acto? Y el caballero prosiguió diciendo, ¿crees que si le echo un poco de arena podría yo cruzar la cuerda con ella al otro extremo? El joven le dijo, ya deja de bromear tanto, porque todo lo que tú me has dicho en múltiples ocasiones ya lo has hecho. Entonces el caballero le dijo, pues súbete a la carretilla y crucemos al otro lado. El joven le preguntó, ¿te estás volviendo loco? Para que ustedes vean, no es lo mismo confiar en el proyecto de alguien que montarse en ese proyecto y apoyar a esta persona. Del dicho al hecho existe gran trecho. Muchas personas quizás le dirán a usted, yo confío en ti, yo creo en ti, hasta el momento que usted le invite a involucrarse en algo, en muchas ocasiones, un poco riesgoso. Pausamos, al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. El mejor lugar para almorzar en la zona oriental es Marcus Lunch and Grill, un ambiente familiar, acogedor, para un buen desayuno, almuerzo o una cena exquisita. Estamos ubicados en la autopista de San Isidro, Plaza Zulema. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-792-6278. Síguenos en Instagram como Marcus Lunch and Grill. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido,
El primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Desde febrero del 2022 a febrero del 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha trabajado en 1.962 sectores y barrios, en las 31 provincias y el Distrito Nacional, cubriendo un área de más de 15 millones de metros, con una inversión superior a 14.000 millones de pesos. Además, están en marcha 24 proyectos de construcción que suman 364 kilómetros de caminos vecinales que se concluirán en este año 2023, fomentando el desarrollo agroforestal. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Centro de Salud Masculina de MedicalNet, uno de los centros urológicos con la última tecnología. Tenemos a disposición de nuestro paciente la tecnología Resum, un tratamiento de vapor de agua para tratar el crecimiento de la próstata, sin necesidad de someter a este paciente a una cirugía, con la ventaja de que puede preservar la eyaculación y la erección. La tecnología Renova, un tratamiento para tratar la disfunción eréctil producida por trastornos circulatorios, lo que mejora de manera importante la circulación y por ende la erección. La cistoscopía flexible digital, una tecnología que usamos para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de vejiga. También tenemos el stent prostático, lo que sustituye en muchos casos la sonda uretral. Además, tenemos el brazo robótico para operar a ese paciente con cáncer de próstata a través de la laparoscopía. También tenemos dos tipos de láseres con los cuales realizamos cirugías de próstata y cirugía para litiasis renal. Puede ser en el riñón, en el uréter o en la vejiga. La mayoría de estos procedimientos se realizan de manera ambulatoria. Como pueden ver, tenemos toda la tecnología al servicio de nuestros pacientes. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue.
Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir y como bien había prometido en nuestro primer segmento, hoy tenemos una interesante conversación con la doctora Indira Sierra, quien es médico uróloga, que estará conversando con nosotros en la tarde de hoy acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Muy buenas tardes, bienvenido usted sea al espacio Algo Más que Vivir, Indira. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación a tu programa, a tu espacio y gracias por dejarme llegar con informaciones bastante claras, precisas e importantes para tus televidentes. Excelente. Algo que quizás por no sé qué, hoy en día se habla poco acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Y en la tarde de hoy estaremos hablando ampliamente sobre este tema. ¿Cómo podríamos nosotros, doctora Indira, definir las enfermedades de transmisión sexual? Perfecto. Roberto, mira, las enfermedades de transmisión sexual han sido parte de lo que es el ser humano como tal desde tiempos antiquísimos. Lo que pasa es que existe tabú para hablar de la sexualidad como tal y, ¿por qué no?, de las enfermedades de transmisión sexual. Cuando nos referimos a este grupo de enfermedades, son simplemente estas patologías, estas enfermedades que se van a transmitir por el contacto sexual. En ellas se engloban muchísimos microorganismos, pueden ser bacterias, pueden ser virus, que van a afectar la parte genital, primeramente de lo que es el hombre y la mujer, y puede incluso volverse a una infección sistémica, pero que su principal manifestación es a nivel de los genitales y a nivel de lo que son los órganos reproductivos del hombre y de la mujer. Entonces son esas enfermedades que se transmiten a través del contacto sexual de forma principal, aunque pueden transmitirse en algunos casos de la madre al hijo por el canal vaginal. Muy bien, cuando hablas acerca del contacto sexual, ¿solo con la parte de la penetración o quizás con ciertos actos sexuales también algunas personas podrían ser contagiados con algunas de estas enfermedades? Cuando nos referimos a contacto sexual es toda práctica sexual, no simplemente involucra lo que es el coito, o sea, la penetración, sino que también cualquier conducta sexual, cualquier acto dentro de lo que es el espectro de la sexualidad, puede ser por sexo oral, por el contacto incluso de piel a piel en la zona genital, puede aumentar el riesgo de la transmisión de enfermedades por esta vía de transmisión sexual. ¿Cuáles serían estas enfermedades, doctora, que quizás por el contacto de la piel pueda una persona resultar contagiada? Puede ser incluso el molusco contagioso, que es una enfermedad que puede ser de transmisión sexual por el contacto, puede ser el virus del papiloma humano, puede ser cualquier enfermedad que sea de transmisión sexual y que vaya a afectar la piel, como el virus, el herpes virus, que puede también afectar y causar llagas a nivel del área genital. Se dice que un gran porcentaje de la población, si ha tenido más de 3 o 4 parejas, es posible que haya tenido contacto con el virus del papiloma, con alguna cepa. Claro, claro. Se ha establecido que existen aproximadamente 200 cepas del virus del papiloma humano. Y, por ejemplo, 9 de cada 10 hombres que sean activos sexualmente, si han tenido algún contacto sexual en su vida, pudieron estar expuestos al virus del papiloma humano. En las mujeres, 8 de cada 10 mujeres pudieron estar expuestos al virus del papiloma humano. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la mayoría de estas personas cursan un contacto con el virus de forma asintomática, no presentan ningún síntoma, pero aproximadamente el 20% de estas personas que estuvieron en contacto con el virus del papiloma humano pueden tener una infección persistente y pueden tener síntomas por el virus como tal, pero en la mayor parte de la población va a estar cursándola de forma asintomática y sin darse cuenta por el resto de su vida. ¿El papiloma humano se cura o se trata, doctora? El virus del papiloma humano se trata. Sí,
cuando existen alguna manifestación a nivel de los genitales, sobre todo las verrugas del virus del papiloma humano, que son conocidas como condilomas, se extirpan estas verrugas y se eliminan su presencia, pero a pesar de que no se cura, sí se puede tratar y se puede prevenir con la colocación de vacunas que previenen el contagio del virus del papiloma humano como tal. Excelente, pero una afección de algunas de estas cepas de papiloma humano podrían provocar cáncer genital, doctora. Y ese es el principal, sí, pueden provocarlo, y esa es la principal razón de la colocación del esquema de vacunas del virus del papiloma humano. Y es que este virus se ha asociado a que con el tiempo puede degenerar y puede causar la presencia de cáncer cérvico-uterino en la mujer, cáncer de ano, cáncer de pene, incluso en el hombre se ha asociado. Por lo que la colocación de las vacunas para la prevención del contagio del virus del papiloma humano es esencial, sobre todo para prevenir este tipo de enfermedades que son catastróficas, porque estamos hablando de cáncer que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Hubo un momento, doctora, para los años 90, se hablaba mucho del chacro, de la gonorrea, que eran como los más comunes. ¿Esto ha disminuido o se le está dando poca promoción preventiva a dichas enfermedades? Digamos que, aunque no ha disminuido, sí la presencia o la información de este tipo de enfermedades tal vez se ha dispersado en menor medida, ya que aunque sí existe la infección por gonorrea, la infección por el chancro, o sea, esa lesión a nivel de los genitales, que sí está presente en la mayoría de las personas afectadas, sí hay un repunte de lo que es la infección por el virus del papiloma humano y por la clamidia, que es una bacteria que también afecta grandemente tanto a mujeres como hombres. Entonces, aunque existe todavía la infección por gonorrea, por el chancro, sí se ven pacientes con estas enfermedades, realmente el repunte de lo que es la clamidia y el virus del papiloma humano tal vez ha opacado que se hable tanto de estas enfermedades. Muy bien, hay personas que entienden, doctora, que un preservativo, un condón, protege al hombre, en este caso, aunque ya existen también para mujeres, de toda clase de enfermedades, pero se dice que realmente no es así, que hay enfermedades de transmisión sexual que un condón, ese método de barrera, no es tan eficaz. ¿Eso es un mito o una realidad? Vamos a decir que es una realidad a medias. ¿Por qué? Explíquenos. Claro, porque el método de barrera, lo que es el preservativo, tanto de hombres como de mujeres, es el método más eficaz para disminuir la probabilidad de tener una enfermedad de transmisión sexual, de contagiarse por alguna de estas enfermedades. Pero no es que va a disminuir al 100% esta probabilidad, sino que tal vez va a disminuir la posibilidad de tenerla, aunque exista en cierta medida la proporción en que pueda contagiarse la persona. No es totalmente eficaz, pero sí es el método más fidedigno, por así decirlo, para disminuir el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Si nos vamos a una totalidad de disminuir el riesgo, tendríamos que hablar de abstinencia. Sería lo más correcto, ¿verdad? O lo más efectivo, para hablar de un 100%. Eso es así. ¿En quiénes son más comunes las enfermedades de transmisión sexual? ¿En jóvenes, adultos? ¿En quiénes son más comunes? Son más comunes en hombres jóvenes, aproximadamente de 15 a 25 años, aunque eso puede, claro, extenderse el rango de edad, aunque también afecta a mujeres. Lo que pasa con las mujeres es que en la mayoría de los casos son asintomáticas, o sea, no presentan ningún síntoma evidente que pueda dar ese llamado de alerta de que tenga una enfermedad de transmisión sexual. Pero sí es más frecuente en hombres, sobre todo hombres jóvenes. Y a propósito de lo que usted termina de decir, ¿una persona puede observar algunas señales en alguien que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual, doctora? Bastante importante, Roberto, y es cómo y cuándo sospechar de tener una enfermedad de transmisión sexual. Si, por ejemplo, se tiene secreciones a través del pene, claro, el hombre tiene secreciones a través del pene,
si tiene dificultad o ardor al orinar, si presenta alguna lesión en el área genital, puede ser una llaga, puede ser una verruguita, puede ser simplemente un enrojecimiento que no se había visto en lo anterior, debe sospechar de una enfermedad de transmisión sexual. En el caso de las mujeres, pues hablamos de un flujo vaginal que no sea normal, puede ser dolor pélvico también, porque se ha asociado a enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo la infección por Clamidia trachomatis. Entonces es importante que estas señales se tomen en cuenta y que cuando ocurran, cuando ya sea usted o su pareja tenga alguna de estas señales, pues acudan al médico correspondiente. ¿Cómo se podría definir esto que usted termina de decir de la clamidia, doctora? La clamidia en cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria. Sí. Lo que pasa es que en las mujeres la clamidia se ha asociado a la enfermedad pélvica inflamatoria y es en donde va a aumentar esa probabilidad de que la mujer tenga algún problema de fertilidad en lo adelante. Entonces es importante señalizar que las mujeres con infección por Clamidia trachomatis deben acudir a su ginecólogo en dado caso. Muy bien, al regreso ya la doctora pisó un poquito el extremo de las consecuencias que podría una persona tener por cruzar con una patología de transmisión sexual. Pero también quiero que nos hable un poquitito acerca de que, ya hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, pero con aquellas enfermedades que no son de transmisión sexual, que a veces se confunden, como son, por ejemplo, las infecciones que a veces tiene el hombre como la mujer. Vamos a la pausa, regreso, ampliamos un poquito de esto. Pausamos. El mejor lugar para almorzar en la zona oriental es Marcus Lunch and Grill, un ambiente familiar, acogedor, para un buen desayuno, almuerzo o una cena exquisita. Estamos ubicados en la autopista de San Isidro, Plaza Zulema. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-792-6278. Síguenos en Instagram como Marcus Lunch and Grill. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Desde febrero del 2022 a febrero del 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha trabajado en 1.962 sectores y barrios en las 31 provincias y el Distrito Nacional, cubriendo un área de más de 15 millones de metros, con una inversión superior a 14.000 millones de pesos. Además, están en marcha 24 proyectos de construcción que suman 364 kilómetros de caminos vecinales que se concluirán en este año 2023, fomentando el desarrollo agroforestal. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Centro de Salud Masculina de MedicalNet
uno de los centros urológicos con la última tecnología. Tenemos a disposición de nuestro paciente la tecnología Rezum, un tratamiento de vapor de agua para tratar el crecimiento de la próstata, sin necesidad de someter a este paciente a una cirugía, con la ventaja de que puede preservar la eyaculación y la erección. La tecnología Renova, un tratamiento para tratar la disfunción eréctil producida por trastornos circulatorios, lo que mejora de manera importante la circulación y por ende la erección. La cistoscopía flexible digital, una tecnología que usamos para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de vejiga. También tenemos el stent prostático, lo que sustituye en muchos casos la sonda uretral. Además, tenemos el brazo robótico para operar a ese paciente con cáncer de próstata a través de la laparoscopía. También tenemos dos tipos de láseres con los cuales realizamos cirugías de próstata y cirugía para litiasis renal. Puede ser en el riñón, en el uréter o en la vejiga. La mayoría de estos procedimientos se realizan de manera ambulatoria. Como pueden ver, tenemos toda la tecnología al servicio de nuestros pacientes. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, porque vivir es más que un simple existir. Y a través de este canal y este espacio llevamos orientación a la población, siempre tratando de ser útil a nuestra sociedad. Y siempre voy a mencionar y recordar lo que había dicho Winston Churchill, de que el fracaso de los hombres de nuestra época consiste en que quieren ser importantes, no útiles. Y nosotros hacemos un esfuerzo por ser útil a través del oficio de la comunicación que cada día realizamos, el esfuerzo comunicacional de llevar orientación a nuestra población. Y qué mejor orientación que hablar acerca de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, porque esto impacta en todo el sentido a la vida de aquellos individuos que estén cruzando por una enfermedad de transmisión sexual. Esto destruye relaciones, destruye hogares, destruye vidas, y es necesario de que usted sepa esto. Doctora Indira, antes de irnos a la pausa, hablábamos precisamente acerca de cuáles podrían ser las consecuencias de un individuo con una enfermedad de transmisión sexual. Pero antes de tocar esta parte, me gustaría que usted nos hable un poco acerca de aquellas enfermedades que pueden tener tanto hombre como mujer y confundirse con una enfermedad de transmisión sexual. Sería como hablar del diagnóstico diferencial. Adelante. Perfecto, mira. Sobre todo cuando hablamos de una enfermedad de transmisión sexual en los hombres, tenemos que tener en cuenta sobre todo la uretritis. La uretritis no es más que esa salida de secreciones a través de la uretra. La uretra, recordemos que es el conducto que saca la orina y el semen en el hombre.
que va desde la vejiga y se extiende hasta la salida en el glande, o sea, en la cabeza del pene. Bien, entonces cuando vemos secreciones a través de esta estructura, o sea, de la uretra, en el hombre tenemos que pensar en una uretritis. Generalmente la uretritis es provocada por una infección de transmisión sexual, que es la gonorrea, puede ser la clamidia, pero puede ser ocasionada en hombres sobre todo que son mayores, que no están en ese rango de edad que es afectado por las enfermedades de transmisión sexual, por alguna enterobacteria. Y cuando hablamos de enterobacteria nos referimos, por ejemplo, a un E. coli, que son bacterias que están localizadas sobre todo en el tracto gastrointestinal, o sea, cercano al ano, y que por cuestiones de higiene puede entonces afectar y dar una uretritis y una salida de secreciones a través del pene en los hombres. Entonces, este sería un diagnóstico diferencial, no precisamente una enfermedad de transmisión sexual, pero sí una condición que puede confundirse en cuanto a estas secreciones. Por eso es que siempre es bueno apuntalar en este tipo de pacientes, sobre todo señalizar cuál es el rango de edad al que corresponde, cuál es la historia. Si el paciente viene con la historia de que tuvo un contacto sexual sospechoso con una persona que no conocía bien, que no utilizó ningún método de barrera, ningún preservativo, pues entonces eso nos lleva a pensar en una enfermedad de transmisión sexual, o puede ser alguna infección o alguna inflamación de esas estructuras por otra bacteria que no necesariamente sea catalogado como una enfermedad de transmisión sexual. En el hombre es importante también señalar que estas enfermedades pueden tener otras consecuencias, no solo la salida, por ejemplo, de estas secreciones a través de la uretra, sino que también pueden irse a tejidos un poquito más profundos, como es la próstata, y causar prostatitis. La prostatitis es la inflamación de la próstata, que generalmente es causada por una infección bacteriana. Y cuando esto ocurre, los pacientes llegan a la consulta sintiendo sobre todo una sensación de dolor, de picor, de un malestar, sobre todo debajo de los testículos, entre el ano y los testículos, que es bastante incómoda. Entonces es bueno que tengan en cuenta que este tipo de síntomas pueden ser causados por una simple infección. Excelente. Habló de la parte del hombre, pero en las mujeres, ¿cuáles serían estas? Lo que pasa con las mujeres es que tenemos la dificultad, las mujeres, de que tenemos el ano, la vagina, la uretra bastante cerca. Entonces, cualquier bacteria que se encuentre a nivel del tracto gastrointestinal, o sea, del ano, puede pasar por una cuestión de higiene, de no saber cómo realizar el aseado, puede pasar desde el ano hasta la vagina e incluso la uretra. Entonces puede causar síntomas parecidos a una enfermedad de transmisión sexual. Le puede dar leucorrea, o sea, puede darle salida de secreciones a través de la vagina, puede darle cistitis, que es la inflamación de la vejiga, que le puede dar disuria, dolor, ardor al orinar. Entonces todas estas infecciones que no necesariamente son de transmisión sexual sí se pueden confundir con los síntomas de una enfermedad causada por este tipo de contacto. Muy bien, doctora, pero la principal enfermedad de transmisión sexual, o lo que la gente más espanto le tiene, es al VIH, ¿cierto? Según algunos datos, creo que de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que hoy en día la gente puede vivir o convivir más tiempo con SIDA, los contagios se han disparado. ¿A qué se le podría atribuir esto? Se han disparado sobre todo vamos a decir que el sexo antes y que la actividad sexual era un tabú. Ahora hay mucho más libertad en cuanto a las prácticas sexuales. Podemos decir que la población se ha convertido en una población un poco más promiscua que lo que era antes. Además de que podemos señalar de que el uso de anticonceptivos o de métodos hormonales, de métodos que no necesariamente necesiten la utilización de un preservativo, tal vez ha ayudado a aumentar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, como el virus del papiloma humano, como el virus del VIH-Sida. Entonces, por ejemplo, antes utilizaban este método para evitar embarazar a su pareja. En estos tiempos, como hay otros métodos para evitar un embarazo, tal vez el uso de este método de barrera se ha disminuido, pero sí ha aumentado
probabilidad de transmitir alguna enfermedad de transmisión sexual. Bien, el impacto de estas enfermedades, doctora, tanto psicológico como social, ¿qué nos podría decir en cuanto a esto? Son enfermedades que, como hablábamos, el sexo sigue siendo un tabú, no se hablan, pero sí se viven y afectan sobre todo la mecánica y la armonía familiar. ¿Por qué? Porque son enfermedades que pueden en algunas ocasiones dividir familias. Sí. Hay personas que no saben que pudieron estar en contacto con el virus del papiloma humano hace 10 años, pero tienen una pareja que tienen 2 años con esta nueva pareja. Le sale alguna lesión, algún signo de que tengan una enfermedad relacionada al virus del papiloma humano. Se hacen la prueba, efectivamente salen positivos y entonces acusan a su pareja de que es la causante de esta enfermedad de transmisión sexual, sin saber que no tenemos forma de tal vez determinar el tiempo en el cual usted estuvo expuesto a este virus y que, por ejemplo, puede salir estas lesiones con un contacto de simplemente meses o puede salir pueden darse al traste la presencia de lesiones con un contacto de hace años. Entonces es difícil determinar ese tipo de datos, ese tipo de momentos en que la persona estuvo expuesta al virus del papiloma humano y no podemos asegurar de que sea uno u otro el culpable de esta transmisión. Esa es la parte de la culpa, pero también está la autoculpabilidad. Aquellas personas que precisamente, como usted mencionaba, tienen o llevan una vida promiscua, porque muchas de estas personas, dependiendo la patología que sea, ha habido algunos que se han quitado la vida. Y por eso es que en algunos casos, en el caso específico de aquellos pacientes con un diagnóstico positivo del VIH, siempre está la parte de la orientación por parte de un profesional de la conducta, de un psicólogo, antes de entregarle este documento, esta prueba. Pero sí, siempre se ha hablado y se ha visto, usted que está en un hospital, del incremento de contagio en personas jóvenes. Ahora, bien, se dice que nadie muere de SIDA hoy, como algunas personas suelen mencionar, precisamente por el avance de la medicación, por los medicamentos que hoy en día se utilizan, pero no deja de crear un trauma psicológico en aquella persona que está positivo con el virus. Vamos a continuar desarrollando esta parte de las consecuencias. Usted conversaba hace un momentito acerca de una de estas patologías, doctora, que puede provocar de que una mujer no quede embarazada. Sobre todo la infección por la clamidia trachomatis, porque se ha asociado a una enfermedad pélvica inflamatoria que puede dar al traste con que las trompas de falopio como tal, que son necesarias para la fecundación, o sea, para que se pueda quedar embarazada una mujer, se obstruyan. Entonces, cuando una mujer tiene la enfermedad pélvica inflamatoria causada ya sea por clamidia trachomatis u otro microorganismo, debe acudir a su ginecólogo y que sea chequeado esa parte para evitar llegar a esas consecuencias de tener entonces problemas con la fertilidad. Muy bien. Nos vamos a una nueva pausa, regreso y a la parte final del espacio Algo Más que Vivir. Continuamos luego de la pausa. El mejor lugar para almorzar en la zona oriental es Marcos Lunch and Grill, un ambiente familiar, acogedor, para un buen desayuno, almuerzo o una cena exquisita. Estamos ubicados en la autopista de San Isidro, Plaza Zulema. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-792-6278. Síguenos en Instagram como Marcos Lunch and Grill. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto,
Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Desde febrero del 2022 a febrero del 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha trabajado en 1.962 sectores y barrios, en las 31 provincias y el Distrito Nacional, cubriendo un área de más de 15 millones de metros, con una inversión superior a 14.000 millones de pesos. Además, están en marcha 24 proyectos de construcción que suman 364 kilómetros de caminos vecinales que se concluirán en este año 2023, fomentando el desarrollo agroforestal. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Centro de Salud Masculina de MedicalNet, uno de los centros urológicos con la última tecnología. Tenemos a disposición de nuestro paciente la tecnología Resum, un tratamiento de vapor de agua para tratar el crecimiento de la próstata, sin necesidad de someter a este paciente a una cirugía, con la ventaja de que puede preservar la eyaculación y la erección. La tecnología Renova, un tratamiento para tratar la disfunción eréctil producida por trastornos circulatorios, lo que mejora de manera importante la circulación y por ende la erección. La cistoscopía flexible digital, una tecnología que usamos para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de vejiga. También tenemos el stent prostático, lo que sustituye en muchos casos la sonda uretral. Además, tenemos el brazo robótico para operar a ese paciente con cáncer de próstata a través de la laparoscopía. También tenemos dos tipos de láseres con los cuales realizamos cirugías de próstata y cirugía para litiasis renal. Puede ser en el riñón, en el uréter o en la vejiga. La mayoría de estos procedimientos se realizan de manera ambulatoria. Como pueden ver, tenemos toda la tecnología al servicio de nuestros pacientes. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, ya en los minutos finales, y tenemos dos preguntitas
a la doctora Indira Sierra, médico uróloga, que está compartiendo con nosotros el interesante tema acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Doctora, dos preguntitas. ¿Cómo deben ser tratadas estas enfermedades? Es bueno que usted lo diga, porque usted sabe que hay muchos médicos caseros que comienzan a dar detalles y cosas. Además de esta pregunta, doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales? Roberto, mira, la pregunta de cómo se trata es bastante importante porque debemos, antes de hablar del tratamiento, puntualizar que se debe identificar cuál es la causa o cuál es este microorganismo que está afectando a nuestro paciente y cómo lo vamos a identificar. Sobre todo, cuando el paciente acuda a la consulta, preguntarle sobre su historia de contacto sexual. También identificar cuál es la lesión que tiene o cuál es ese síntoma que lo lleva a la consulta. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta lesión en el área genital o de este síntoma es que vamos a identificar cuál es la posible causa. Tenemos que descartar a ver si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo que está causando estas lesiones o estos síntomas en el paciente, porque el tratamiento va a ser totalmente diferente. En el caso de los virus, lamentablemente no tenemos un tratamiento que vaya a erradicar la presencia del virus, pero sí tenemos la colocación de vacunas, por ejemplo, con el virus del papiloma humano, recordando que tenemos esquemas de vacuna con una vacuna que va a proteger a nuestro paciente de el contagio de 4 cepas, como es la vacuna tetravalente de 4 cepas del virus del papiloma humano, y otra que puede protegerlo incluso de 9 cepas del virus del papiloma humano, que es la vacuna nonavalente. Entonces, es importante que en pacientes que, por ejemplo, aunque tengan alguna sospecha de tener alguna enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del papiloma humano, se recomienda la utilización de este esquema. En este caso, si es el virus del papiloma humano y tiene alguna lesión, alguna verruga en el área genital, es importante quitar esas verrugas. En el caso de los hombres, en donde esas verrugas ocupan mucho espacio, por ejemplo, a lo largo de lo que es el pene, el prepucio, también se recomienda la realización de la circuncisión para disminuir la probabilidad del contagio, incluso del virus del papiloma humano, hacia su pareja. En el caso de enfermedades de transmisión sexual causadas por alguna bacteria, pues entonces debemos identificar cuál es la posible bacteria, sobre todo enfocándonos en los síntomas y signos que tenga nuestro paciente. En el caso de que sea, por ejemplo, una uretritis, una salida de alguna secreción a través del pene, y debemos sospechar entonces de una infección por Neisseria gonorrhoeae, por clamidia. Entonces tratamos con los antibióticos que están establecidos, que generalmente curan este tipo de situaciones en cuanto a la uretritis. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes es importante el tratamiento porque la salida de secreciones o la historia de que en alguna vez en su vida tuvieron alguna enfermedad de transmisión sexual con salida de secreciones a través de la uretra puede ser un dato importante si el paciente en el futuro llega con algún nivel de estrechez a nivel de la uretra, porque esta inflamación constante causada por este tipo de secreciones e inflamación de la uretra puede dar un problema a nivel uretral con la estrechez o con este conducto que debería estar totalmente permeable, y por la constante inflamación se cicatriza mal. Lo que debería estar permeable pues reduce su luz y dificulta la salida de la orina. En el caso entonces de alguna enfermedad de transmisión sexual causada por la sífilis, por ejemplo, que puede dar un chancro, una lesión, una llaga a nivel del área genital, que es conocido como el chancro sifilítico, es importante identificar este tipo de lesiones porque es necesario dar tratamiento y dar antibióticos que están verificados de que van a curar la enfermedad sifilítica, o sea, la sífilis como tal. En el caso de la sífilis es bastante importante dar el tratamiento en el momento adecuado porque puede, si no es tratada, convertirse en una sífilis secundaria que tenemos otro tipo de síntomas, e incluso si no es tratada en esta etapa de sífilis secundaria, convertirse en una sífilis terciaria que sí afecta a nivel sistémico y a nivel de los órganos importantes y puede poner en riesgo la vida
del paciente. Entonces, lo importante con el tratamiento es sobre todo identificar cuál es la enfermedad de transmisión sexual que tenemos para saber cuál es el tratamiento que vamos a ofrecerle a nuestro paciente. En el caso de, por ejemplo, que sea algún hongo, pues entonces medicamentos que vayan a ir en contra de ese hongo para erradicarlo del cuerpo y disminuir la posibilidad de estos síntomas y de estas lesiones en nuestros pacientes. Y Roberto, ya que hemos hablado de este grupo de edad que afecta las enfermedades de transmisión sexual, las más frecuentes, los posibles síntomas que pueden presentar nuestros pacientes y sobre todo los tratamientos que podemos ofrecerle, no es menos importante señalar cuáles son estas recomendaciones, como bien preguntaste, acerca de que vamos a ofrecer nosotros como médicos urólogos a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué recomendamos? Cuando tengan alguna señal de alarma, como lo hemos mencionado, alguna secreción a través del pene, alguna lesión a nivel genital, alguna sospecha de tener una enfermedad de transmisión sexual, es importante acudir a un médico especialista, en el caso de los hombres, al urólogo. Bien, para identificar entonces si esta lesión, si este síntoma puede ser una enfermedad de transmisión sexual y llevarse, claro, de las recomendaciones de su médico en este caso. Si hay que hacer pruebas para identificar cuál es el tipo de, o cuál es el microorganismo que está causando esta enfermedad de transmisión sexual, es importante realizar estas pruebas, mantener la higiene del área genital sobre todo, y en el caso de los hombres que lo necesiten y que ameriten la realización de la circuncisión, que es quitar todo ese tejido que cubre la cabeza del pene, pues entonces hacerlo para disminuir también la probabilidad del contagio de una enfermedad de transmisión sexual y la higiene en general del área genital. Eso es lo que básicamente recomendamos. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por haber permanecido en la sintonía con nosotros. Ha sido una entrega más del espacio Algo Más que Vivir y será hasta el próximo sábado, si así Dios lo permite. Pásenla bien, recuerden que vivir es más que un simple existir.